La paralización en las regiones no es solamente paralización de los comercios. Hoy Ayacucho todos los comercios están cerrados. ¿Por qué? Porque se están produciendo saqueos, porque se siguen reiterando los actos violentos de vandalismo, atacando propiedad pública y privada y saqueando, se están produciendo saqueos. Los aeropuertos han paralizado operaciones. Ayacucho, Cusco, Arequipa. Son instalaciones estratégicas. Podemos pensar que esto solamente es acción de algunos grupos que se aprovechan de la convulsa social y legítima para hacer pillerías. No, han dinamitado en Arequipa parte de la Panamericana Sur. Dinamitado. ¿Quiénes tienen acceso a dinamita? Minería informal. Hay quienes están... Y lo que parece aquí es como que un plan coordinado, organizado, para sitiar ciudades. Esto, además de atropellar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a vivir en paz, ¿no? A ejercer el libre tránsito, a ganarse el sustento, ¿no? También paraliza la ejecución de proyectos que suponen mano de obra, empleo, para los peruanos. Hablemos de eso, de este ángulo, de estas jornadas de protesta y de esta paralización en varias regiones del país. ¿Qué supone para la marcha de los grandes proyectos de inversión que se tienen que seguir desarrollando y que hoy están en suspenso? Jorge Zapata, presidente de ACAPECO, nos acompaña esta tarde. Señor Zapata, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, lamentar las muertes de tanto peruano, ¿no? Y hacer un llamado ya a la reflexión. Si ya la presidenta ha decidido el adelanto de elecciones y en el Congreso se está debatiendo el adelanto de elecciones, yo creo que es hora de que ya entiendan de que todo el Perú está de acuerdo con el adelanto de elecciones y que ya regresen a las cosas a la normalidad para no tener estos problemas de muerte en primer lugar, violencia, quema de locales públicos y privados, saqueos y todo esto que al Perú lo perjudica enormemente. Sin duda, hay varios ángulos en donde todos los peruanos pierden. Enfoquémonos en el tema de proyectos de inversión, de infraestructura que estaban en marcha y que en estas regiones hoy quedan en suspenso, paralizados. Sí, por supuesto, corren ese riesgo, pero no solo es el riesgo de que los grandes proyectos de inversión queden paralizados, sino que ya las actividades en algunas zonas del país se han paralizado, con lo cual algunos proyectos también se ven afectados por esta situación y tenemos retraso y pérdida económica para el país, pero lo más importante, lo peor de todo, es que las obras que son importantes para la ciudadanía, para cubrir precisamente esa gran necesidad que tienen las ciudades y los ciudadanos del interior del país, se retrasan, ¿no? Ya sabemos que además arrastramos un déficit de infraestructura tremendo, a lo cual se ha sumado más de 30.000 millones de soles en obras paralizadas, que están compuestas de hospitales, colegios, carreteras, irrigaciones, etcétera. Como para añadirle un elemento más de paralización de la infraestructura importante que necesita el país, ¿no? Más de 30.000 millones en obras paralizadas. ¿Estamos hablando a nivel nacional o solamente en aquellas zonas, aquellas regiones que están hoy sitiadas prácticamente por la violencia y...? No, los 30.000 millones o los más de 30.000 millones de obras paralizadas ya lo teníamos antes del inicio de estas jornadas de protesta. Ya, correcto. El cálculo que se ha hecho es que en 7 días tenemos 327 millones adicionales en pérdidas solamente el sector construcción, solo el sector construcción. Okay. Los 30.000 millones ya venían de antes. 327 millones de soles solo en el sector construcción en los días que lleva y esto supone, además, para ponerlo en algo más aterrizado, en el día a día de los peruanos, ¿cuántos puestos de trabajo estamos hablando que quedan en suspenso? O sea, ¿cuánta gente que debiera estar chambeando o que pudiera ser convocada para estos proyectos no lo van a hacer?
Sí, bueno, no hemos hecho el cálculo todavía de cuántos puestos de trabajo se van perdiendo, porque además esto es muy dinámico, ¿no? Obviamente en las zonas más convulsas se obliga a paralizar las actividades, pero si hay una actuación eficiente de las fuerzas del orden, al día siguiente se retoman, pero pasan a otras zonas donde hay levantamientos, donde hay violencia y se tienen que paralizar, ¿no? Entonces es un poco difícil de cuantificar, pero definitivamente como Capeco nosotros hacemos un análisis mensual del movimiento económico de la construcción a través del informe económico de la construcción, y en el mes de diciembre vamos a tener claros los números de cuánta parálisis o cuánto decrecimiento le va a haber producido a la construcción este mes de diciembre. Como Capeco tuvieron oportunidad de reunirse con durante la gestión de Castillo, con el ministro de Vivienda, con el ministro de Transportes, con el presidente Castillo. Tuvieron interlocutores para hablar de esta situación, porque usted me habla de más de 30.000 millones ya paralizados antes de todos estos hechos de convulsión. Sí, por supuesto, lo hemos hablado con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo hemos hablado con la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República no solo lo tiene claro, sino informes de ellos coinciden con esas cifras. O sea, en la Contraloría se sabe que hay más de 30.000 millones de soles en obras paralizadas, muchas de ellas por malos expedientes, muchas de ellas por corrupción, muchas de ellas por mala ejecución, muchas de ellas por incapacidad de algunos gobiernos subnacionales de llevar a cabo las cosas con eficiencia, ¿no? Entonces no solo hemos informado de eso, sino que hemos propuesto que tiene que haber un cambio absoluto en el sistema de contratación pública, ¿no? No podemos seguir con este sistema por el cual el alcalde o el gobernador regional elige a dedo quiénes van a ser los miembros de la comisión que adjudica la obra, ¿no? El comité de adjudicación generalmente se compone de 3 miembros, y los 3 miembros los coloca el titular del pliego. Entonces eso es una puerta abierta a la corrupción. Nosotros proponemos que a través del Colegio de Ingenieros o los colegios profesionales, o a través de las universidades, o a través de Servir, que es una entidad que deberíamos potenciar, se coloquen ahí funcionarios públicos de carrera con conocimiento, con expertise en contrataciones del Estado, y que evitarían que se otorguen a dedo o se direccionen las obras públicas. Me parece que ha tocado un tema fundamental, porque, a ver, esta cantidad de dinero retenido porque no se puede dar luz verde a los proyectos que se presentan, habla de lo que se le criticaba al gobierno de Pedro Castillo, que no tenía nada que ver con su origen rural, humilde, campesino, sino simplemente con la incapacidad de hacer nombramientos adecuados, que nos trajo una burocracia inútil en el sentido sin expertise profesional y sin experiencia en gestión pública, no en el sentido prerrogativo, sino en el sentido real de estas dos características que debe tener todo servidor público. ¿O me equivoco? Pero por supuesto, es absolutamente real. El servidor público tiene que ser un técnico de primera línea, tiene que ser un técnico muy capacitado. Yo sé que el trabajar en el Estado es una de las cosas más demandantes, es una de las cosas más difíciles, no es un trabajo para cualquiera. Cuando uno trabaja en el sector privado se debe a sus accionistas, a su directorio, ¿no? Y bueno, y tiene unas metas que cumplir, comerciales y de costos y qué sé yo. En el sector público, aparte de eso, hay que ver toda la normatividad y toda la parte política y toda la conveniencia de llevar a cabo algunos actos. Entonces necesita un expertise de primer nivel, y evidentemente hemos visto que eso se ha despreciado, ¿no? Se ha despreciado vulgarmente. Y se han sacado funcionarios de primerísimo nivel para poner funcionarios de muy poca capacidad, y hemos visto los resultados, ¿no? Y la consecuencia es que a esos 30.000 millones que ya estaban en pausa se suman lo que de momento se va perdiendo por estas acciones violentas, 327.000 millones solo en materia de construcción. La exhortación final frente a lo que estamos viviendo hoy, ya se suman 21 las víctimas mortales en estas jornadas de protesta.
señor Zapata? Sí, el cálculo es 327 millones, no 327.000. Sí, 300, gracias por la precisión, sí, 327 millones. Sí, nuevamente, yo creo que ya es hora de que el país entre nuevamente en un camino de paz, de trabajo, de progreso, de desarrollo, que es lo que el 98 o 99% de los peruanos creemos, ¿no? Estas movilizaciones violentas, extremistas, yo creo que deben estar acompañadas por un 0.1, 0.2% de la población. Lo que pasa es que están muy entrenados para causar violencia, para causar sabotaje y... Sabotaje es un término que no hemos utilizado y que es cierto, porque de otro modo, ¿cómo se llama a las incursiones violentas en los aeropuertos? O las pretensiones en algunos campamentos de camisea. Atención con eso, porque también eso está reportando, ¿no? Es sabotaje. Por supuesto, y cerrar una carretera también es sabotaje. Correcto. Porque corta la línea de producción del país. Y de suministro a las regiones, así es, ¿cierto? Totalmente. Correcto. Entonces ya es hora de que paremos porque, repito lo que dije inicialmente, ya el país está claro, está convencido, hay un consenso generalizado, casi universal, de que vamos a ir un adelanto de elecciones. Entonces vamos a estar incendiando locales por 2 o 3 meses de diferencia de propuestas, o vamos a estar incendiando locales porque se les ha metido en la cabeza de que tenemos que ir a una asamblea constituyente. Yo creo que no, hay que respetar lo que queremos la mayoría de peruanos, que es trabajar en paz y sacar al país adelante a base de trabajo, de esfuerzo y de dedicación, y de vivir todos en paz con tranquilidad necesaria. Le agradezco mucho habernos atendido esta tarde.